Muy buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes. Sabemos, voluntarios, que pues todos los meses tenemos esta convocatoria de el primer sábado de mes, platicar sobre alguna propuesta, traer algún curso. Y bueno, pues hemos venido haciendo esto desde casa, hemos venido haciendo esto para ustedes con el deseo de vernos muy pronto. Y me da mucho gusto esta mañana poder compartir con ustedes, primero, pues un pensamiento no propio, sino un pensamiento de grandes líderes que trabajaron con nosotros este libro, Una era para la conciencia, que sacamos en el 2019, en el último Encuentro Mundial de Valores presencial que tuvimos, y que pues alguna gente pudo adquirir, otros no, pero me da mucho gusto poder nosotros haber sido pues como presentadores de la manera de pensar de grandes líderes sociales, de grandes líderes desde la espiritualidad, desde la educación, desde la salud, desde la justicia, desde la ciudadanía, y para esto convocamos nosotros a 18 personalidades. Pudimos tener el honor y el privilegio de escucharlos, de escuchar, de poder contar con sus escritos y con su pensamiento. Fue un poquito antes de esta situación que estamos viviendo de la pandemia. Sin embargo, todos sus conceptos tienen esta visión de una nueva era de la conciencia, ¿no? Y lo bonito es que pues está accesible a todos ustedes. Nosotros lo tenemos aquí en Encuentro Mundial, también por si alguna persona lo quiere adquirir. Y por ahí me pidieron que pudiera hablar un poquito de qué significa el cambio y cuál sería el contenido de esta propuesta de todos ellos desde todos los sectores. Y me da mucho gusto que, bueno, el doctor Claudio Naranjo, que este libro fue su idea, haya podido escribir el prólogo, que hayan podido participar, pues, uno de los grandes de la justicia, que es Alberto Binder, Oscar Arias, premio Nobel, hablando de ciudadanía. Tendremos a Leonardo Boff, que también habla de medio ambiente, el doctor Bernardo Klicksberg de la ONU, hablando de negocios, Henry Corbera, hablando de salud, en fin, Ray Neisler, hablando de pues esta economía solidaria y que tanto falta hace, y hablando de la temática de dominación que estamos viviendo. Vienen 2 días importantes en nuestro calendario, para también hablar y recordar un poquito sobre estas temáticas, que es el Día de la Familia. El próximo domingo, o sea, mañana se estará festejando este día, y la importancia que tiene que este núcleo pueda ser la fuerza de una comunidad, puede ser la fuerza de un sentirse bien, de un bienestar. Y después, el día 8 es el Día de la Mujer, por lo que primero, pues esta mañana tendremos un diálogo de una participación de su servidora en una propuesta hablando de cambio, donde trato de poder en 40 minutos decir exactamente cuál es el contenido tan valioso que tiene este libro para nosotros, para la comunidad y para el mundo. Y después estaremos platicando, estaremos viendo un poco de un homenaje que se le hizo a María Elena Chapa por el Día de la Mujer, muy válido, por el trabajo, por el grandioso trabajo que inició hace muchísimos años, casi 20, trabajando y fuertemente para estas temáticas que ahora nos preocupan y nos ocupan, ¿verdad? Entonces, también tendremos una pequeña participación de ella, y agradecemos mucho que nos puedan acompañar esta mañana con estas 2 temáticas. Les deseo que estén muy bien, y estamos por aquí para vernos el siguiente mes, el primer sábado también. Muchas gracias por acompañarnos. Los dejo entonces con este diálogo, esta propuesta de lo que significa el cambio. Hola, quiero agradecer la invitación que me hizo el doctor Juan José Lopera, presidente de esta Asociación Internacional de Sintergética,
Agradezco a Verónica, Ana Palomares, e inicio reconociendo la importantísima labor que han venido realizando para bien del ser humano y del planeta. Me da mucho gusto también conocer y reconocer al doctor Jorge Carvajal, quien es fundador de esta asociación y quien ha venido dejando una huella de gran valía también en nuestro entorno, en nuestro país, México. Gracias pues por invitarme a compartir con ustedes un poco de la experiencia que en un tema específico como lo ha sido la promoción de valores y el ejercicio del servicio a través de dos organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro por más de 21 años, me trae hoy aquí. Quiero iniciar diciendo que en estos 21 años de dedicarme a esta labor, desde ESER, la Casa del Voluntario, que es un centro de voluntariado donde promovemos, enlazamos, capacitamos a voluntarios para que participen ciudadanamente y a través de educación puedan llegar a ser líderes sociales. Los enlazamos a cientos de organizaciones de la sociedad civil con programas y con proyectos. Y también mi labor desde el Encuentro Mundial de Valores, esta otra organización sin fines de lucro que me toca también presidir y que tiene como propósito la educación en los valores y realiza un evento anual en donde por 11 años se han dado cita más de 300 grandes pensadores, líderes sociales, premios Nobel, expresidentes, activistas, y nos comparten desde su ser, desde su entrega, sus modelos sociales exitosos, y en donde hemos venido trabajando con diversos programas en varios estados de la República Mexicana, que ha sido invaluable también la participación del doctor Carvajal. Bueno, me invitan a hablar de desarrollo de habilidades para gestionar el cambio, y esto es lo que a través de los años hemos venido intentando en nuestra organización. Cuando hablamos de cambio, significa que buscamos una alteración, una mudanza, variación, mutación, traslado, metamorfosis, transformación, en fin, hasta intercambio. Pero sabemos que el cambio es una constante planetaria y por ende humana. Hablar del cambio es hablar de un proceso, de un movimiento, es hablar de la historia del universo, de la vida misma y de todo lo vivo, de la vibración permanente, mas no constante, incluso hablar del respiro, porque nunca es el mismo, pero sobre todo es a partir de un punto conocido en el momento presente hacia una posibilidad elegida dentro de un sinnúmero infinito de posibilidades. En estos momentos es lo que el mismo universo nos está exigiendo. A través de esta situación de la pandemia, que nos habilitemos para rediseñarnos, rediseñar, transformarnos, transformar, discernir y elegir de lo ya conocido hacia un nuevo paradigma en el que todos los campos del hacer, tanto políticos, económicos, sociales, educativos, pero sobre todo nuestro campo del ser, el intra y el interpersonales, generen y utilicen nuevas habilidades para lograrlo. Sin embargo, no es fácil. Esto requiere antes de ejercitarse profundamente de una mirada interna desde la fuente de la conciencia y hacer este ejercicio profundo para accesar la luz que dé claridad primero, preguntándonos qué me impulsa, hacia dónde nos queremos mudar, qué queremos transformar, con qué herramientas y cuáles tenemos que desarrollar y, por supuesto, hacia dónde vamos, cuál es la meta, ¿no? Este mismo tema me hizo trabajar el año pasado, invitada por el doctor Claudio Naranjo, que en paz descanse, en un compendio de pensamiento de 18 grandes de nuestro tiempo y presentar en el Encuentro Mundial de Valores a fines del 2019 un libro cuyo título es Una era para la conciencia. Y así reunir
no solo una gran voz solitaria como fue la voz del doctor Claudio Naranjo, sino 18 voces, sobre todo al tratarse de personas muy estimadas en el mundo del pensamiento y de la acción social, política y espiritual. Claudio nos hablaba de la contracultura y su sueño de una nueva era. Él, hasta el año pasado, fue uno de nuestros consejeros del encuentro y en este libro nos habla de educación y la necesidad de cambiar de una mente patriarcal, que es un término acuñado por él para ayudarnos a identificar algo que va más allá de los géneros, algo que vive ahí como un espíritu autoritario. Esta mente actúa en nosotros en forma de pensamiento juzgador, estableciendo un valor negativo de las diferentes partes que nos constituyen, desde nuestro cuerpo a nuestras emociones, pensamientos y acciones, convirtiéndonos en una sociedad patriarcal. Y menciona sobre todo a un autor que yo sé que él admiraba mucho, que era Totila Albert, como su propio mentor, al inspirar su militancia por una separación de la mente patriarcal a través de la educación. Bien, pues citaré a través de esta plática algunas ideas y algunos de sus deseos de cómo realizar el cambio con el fin de promover las habilidades que tanto Claudio como algunos de estos participantes en este libro nos comparten y que son necesarias desde sus diversos enfoques. E inicio hablando de los sistemas. Como humanidad hemos venido creando diversos sistemas que hasta ahora estamos viendo colapsados. El doctor Ervin Laszlo, el gran experto contemporáneo en ciencias de sistemas, consejero y expositor del Encuentro Mundial de Valores y presidente del Club de Budapest, escribió el año pasado que estábamos llegando a un punto de bifurcación y que como todos los sistemas complejos, en tal situación, tendríamos la opción entre desaparecer o cambiar. Pero pese al optimismo de esta visión, termina su artículo instándonos a tomar en serio nuestra situación y no seguir como si no ocurriese nada, como quieren hacernos creer, pues, o querían hacerlo creer las autoridades, sobre todo en el mundo plutocrático que está por encima de las autoridades visibles. Y cito aquí algunas de sus afirmaciones. Dice, el futuro aún puede ser creado y puede ser algo diferente de lo que es ahora. Esa es nuestra esperanza y nuestra oportunidad. ¿Encaramos un futuro de ruptura o un futuro de avance? Una transformación no lineal a nivel del sistema ocurre en la trayectoria evolutiva de casi todos los sistemas complejos y marca el final de algunos sistemas y la transformación de otros. Nos hablaba de la enfermedad en un sistema complejo. Es una desviación, decía, de las normas homeostáticas y la curación es recuperación de las normas. Los sistemas vivos son mortales y tarde o temprano encuentran una desviación incorregible, pero los sistemas constituidos por sistemas vivos no son necesariamente mortales. Los sistemas constituidos por sistemas biológicos, es decir, sistemas sociales o socioculturales, también se rigen por normas de funcionamiento viable, pero estas normas no son biológicas sino culturales. Son valores, creencias y las preferencias y leyes compartidas o desarrolladas individualmente y adoptadas, y directivas que definen el funcionamiento previsible de los sistemas. También nos comenta que los sistemas socioculturales son potencialmente inmortales. Los organismos que los constituyen mueren, pero pueden ser reemplazados. El sistema como un todo puede persistir indefinidamente. La cultura dominante del sistema de humanidad es defectuosa, dice, hace que el funcionamiento del sistema sea insostenible. Si el sistema de humanidad persiste, debe cambiar
lo que significa que debe cambiar su cultura dominante. Y continúa diciendo, la armonía significa coherencia. La supercoherencia es una condición previa para el funcionamiento sostenido de todo sistema complejo. Es la condición básica de la sostenibilidad también del sistema de la humanidad. Ese sistema debe ser un sistema de seres humanos coherentemente relacionados y debe estar coherentemente relacionado con lo que generalmente se denomina naturaleza. Y de hecho es la red constituida por todos los seres vivos del planeta. Este es un pedido grande, pero no increíblemente grande. Es posible, nos dice, que recuperemos nuestra coherencia interna y externa, nuestra supercoherencia, redescubriendo las normas culturales de nuestra existencia en el planeta. Podemos recuperar estas normas del reino de los instintos e instituciones, verlas y articularlas y adoptarlas como guías básicas e inspiración para pensar y actuar. En este libro, Una era para la conciencia, también participa Tartan Tulku, un rinpoché, un lama tibetano que raramente sale de su monasterio donde trabaja en la perseveración del legado cultural tibetano. Su tema de espiritualidad nos comparte que reconoce los males omnipresentes que nos rodean. Solo podríamos superarlos a través de una mentalidad superior al conocimiento mismo. Reconocer los males omnipresentes que nos rodean plantea otro tipo de mente para la cual el budismo reserva la palabra omnisciencia. Dice, me temo que para muchos de nuestro mundo moderno secular y científico, hablar de omnisciencia sea un poco como hablar de religión, algo de lo que se sospecha que sea una creación imaginaria. Pero también es cierto que los maestros del remoto país de las nieves, dice, han llamado la atención del mundo con poderes no menos notables que los chamanes siberianos o los toltecas en los libros de Castañeda, y la idea de que lo que más necesitamos para un cambio es una mentalidad diferente, que coincida con el pensamiento muy citado, como lo decía Einstein, de que no debemos esperar la solución de nuestros problemas de quienes los han creado. Y cito algunos pasajes de sus escritos. El triunfo del yo como principal principio ordenador de la mente ha llevado a una gran preocupación con el destino personal. Se nos educa de tal manera que invertimos nuestra energía de esfuerzos cada vez más desesperados para proteger a este monarca tiránico que es nuestro yo, cuyo currículum y cambiante estatus respecto a otros yos requiere continua atención y ajuste. Por esta enorme influencia del yo que ha venido a sustituir el campo ético de interés y de nuestro prójimo, resulta que pese a estar interconectados, más que nunca en nuestra historia, nuestro énfasis no es global. Pareciera que no sabemos fomentar mentes más amplias, liderazgos más compasivos y respuestas más creativas a nuestros problemas humanos. Y bueno, se adelanta a la situación de salud, a esta pandemia, a este grito de desigualdad social y a estos continuos desastres climáticos que ya son también parte de nuestra diaria realidad. Y bueno, continúo con sus ideas. Nos dice, esto nos deja poco preparados ante situaciones previsibles como las respuestas peligrosamente obsoletas ante la incertidumbre, el creciente prejuicio, el nacionalismo y la política de la enemistad, los efectos destructivos de la pobreza, la degradación progresiva del ambiente y la creciente impotencia. Emergencias que incluyen los shocks repentinos de nuestros eventos climáticos debido al cambio climático, nuestros vectores de enfermedades que atacan inesperadamente a poblaciones vulnerables y emergentes, fenómenos culturales virales
con impactos desconocidos en el futuro. Y concluye invitándonos a considerar cuidadosamente cómo colectivamente encontrar paz, prosperidad y felicidad, y a aspirar a lo que los maestros de su tradición han llamado omnisciencia, o sea, considerar que esta puede ser la única manera en que podamos superar las limitaciones estructurales y endémicas de nuestro actual conocimiento. Pareciera que no sabemos fomentar mentes más amplias, liderazgos más compasivos y respuestas más creativas a nuestros problemas humanos. Yo me quedo con esto. Y bueno, nos pasa en nuestras asociaciones. En esa es la Casa del Voluntario. Cuando enlazamos voluntarios, incluyendo jóvenes de universidades, con estas organizaciones de la sociedad civil, a la fecha tenemos ya una base de datos de más de 7,000 voluntarios de todas las edades. Y como cualquier labor, pues se requiere desarrollar sus habilidades para apoyar dignamente a las personas vulnerables, las personas que están atendiendo, personas con discapacidad, niños maltratados, enfermos terminales, etcétera. Y claro que se requiere de habilidades de comunicación, de desarrollo de habilidades sociocognitivas, el desarrollo de la empatía, el autocontrol, el trato digno, la capacidad para gestionar múltiples tareas y sobre todo entender y experienciar el valor de la compasión. Lo vemos también cuando trabajamos el voluntariado corporativo. Una vez que los colaboradores hacen estas tareas, desarrollan competencias de trabajo en equipo, de comunicación, de empatía, que no siempre se inculcan en la escuela ni en las universidades, y esto genera un cambio de actitud o comportamiento al experimentar el valor de la compasión y la solidaridad. Ahora bien, estamos ante una nueva oportunidad de corregir rumbos como humanidad, de generar respeto por la naturaleza y de resarcir los errores que hasta ahora hemos cometido, que han generado el calentamiento global y el descuido de nuestra casa común. Y en palabras del conocido teólogo de la liberación, el doctor Leonardo Boff, quien participa también en nuestro libro y quien ha sido también amigo y expositor del encuentro, dice, comienza citando el famoso proverbio de Francisco de Goya, que nos dejó a la posteridad en uno de sus grabados. Dice, el sueño de la razón produce monstruos, que nos suena hoy como una advertencia lanzada desde los albores de la modernidad, cuando creíamos que la razón nos daría la salvación. Para salir de esta dramática situación, tenemos que reinventarnos como especie. Necesitamos una nueva sabiduría que nos lleve a una profunda liberación y transformación personal. Se requiere salir de la lógica de la dominación, de ser amos de las cosas, a ser hermanas y hermanos de cuanto nos rodea. ¿Quién cuidará de los intereses general de más de 7,000 millones de seres humanos sobre la Tierra? El neoliberalismo es sordo y ciego ante estos problemas porque funda su visión en la oportunidad y la competencia. Y asevera, nuestro tiempo en la Tierra se agota porque un planeta finito no tolera la explotación infinita. Y bueno, pues es una invitación a trabajar desde un nuevo ideal, una nueva ética y virtudes que dependen de varios principios como son el de la compasión o la autocompasión y también la compasión por el planeta. El principio del respeto profundo y la no violencia. El principio de la solidaridad compartida y de la cooperación universal. Otro de los temas que creo que es importante tocar es el tema de la ciencia. Y para él invitamos a participar también en este libro al doctor Franco Fabro. Él es teólogo, educador neurofisiólogo, y nos plantea que el pensamiento, que debería ser una de las claves
a nuestra superación de nuestra condición problemática, se ve hoy en día interferido en su operación e insiste en un cambio de visión pluralista del conocimiento y comenta que inspirados por una visión neoliberal globalizadora, las mejores y las más probadas tradiciones académicas han sido destruidas sistemáticamente en nombre de la eficacia corporativa y la llamada innovación. Estamos tratando de demoler el espíritu de libertad e independencia característicos de la investigación y las enseñanzas universitarias. El aplanamiento del papel de la universidad en aspectos económicos. Y la universidad renuncia a una historia institucional rica y variada que se acerca al milenio y acuerda avanzar hacia el único modelo organizativo considerado aceptable en la era neoliberal, a saber, que es el corporativo. Y nos pregunta, ¿cómo podemos estar tan seguros de que la ciencia nos puede ofrecer todas las soluciones que estamos buscando? Sabemos bien qué ventajas nos ha aportado el progreso científico, pero también conocemos los efectos colaterales de la ciencia al servicio del complejo militar industrial. Fabro nos invita a retomar la capacidad para monitorear la investigación científica y los logros tecnológicos a la luz de los valores humanos universales, es decir, el respeto por las capacidades de cooperación y por lo tanto por la verdad, por la libertad, la diversidad cultural y biológica, la no violencia, entre otras cosas. Y aquí agrego y recuerdo las palabras de Homero que decía, la sabiduría no puede estar separada de la práctica de la virtud. Tocando el tema de los sistemas económicos, el cambio se daría con el ejercicio de nuevos modelos y herramientas para generar una nueva economía para el bien común, una economía circulante, una economía verde, y requiere repensar cómo eliminar los elementos de dominación y perseverar los elementos de cooperación para estructurarlos diferente. Y recuerdo que estos fueron algunos de los aciertos del economista Ray Eisler, que también ha sido participante en el Encuentro Mundial de Valores y que dice, la desigualdad económica, ya sea por motivos de clase, etnia o género, es inherente a todos los sistemas basados en la dominación, pero además el predominio de lo masculino sobre lo femenina va unido a la infravaloración, no solo de las mujeres, sino también de aquello que se asocia con el estereotipo de lo femenino, como el cuidado, la crianza y la no violencia, con las terribles consecuencias que ello conlleva para todo el mundo. Ray Eisler propone promover dos cosas, la cooperación y la solidaridad complementaria como herramientas para este cambio, y todo esto pues va de la mano de la educación. Toco el tema también de la justicia y los derechos humanos, donde desearíamos urgentemente un cambio de sistema, nos dice Alberto Binder. En este libro también, que nuestro sistema penal y judicial y legislativo son esencialmente un sistema inquisitorial que se orienta no solo a la corrección de las faltas, sino al castigo de las desobediencias, cita al respecto. En otras palabras, la ley no se preocupa de la justicia, sino que de las infracciones de personas que no respetan la autoridad de su rey o su sistema legal que lo encarna. También agrega, una sociedad que no se preocupa por su conflictividad, es decir, la deja librada a su propia suerte, lo único que consigue es que se imponga la ley del más fuerte, de aquel que puede desequilibrar el conflicto a su favor. Y bueno, no quiero también dejar de mencionar que este ejercicio que desearíamos de la justicia social fuera un permanente ejercicio
tanto desde el gobierno y un trabajo junto con la ciudadanía, y generar los cambios que en su aplicación se requieren. Es importante, además de incluir la justicia restaurativa, es decir, este proceso a través del cual las personas involucradas participan en programas de restauración o restitución del daño con trabajos especiales o servicios comunitarios y así contribuir a la reconstrucción del tejido social. Y por supuesto que no se puede hablar del cambio social en el tema de derechos humanos si no hay una práctica del universalismo, de la responsabilidad y la compasión, nos dice Rein Eisler en este libro. Y se logra la transformación a través del poder de la voz y de movimientos públicos en defensa de los mismos, como lo hemos venido contemplando desde diferentes circunstancias y plataformas en muchos países. Aún queda mucha tarea por hacer en la conciencia de quien aplica la ley, más en este momento donde el derecho a la salud es un derecho humano. Y hablar del cambio en la educación es otro gran reto. Aquí nos damos cuenta que urge que nuestros sistemas educativos formen individuos socialmente responsables, capaces de ejercer autocontrol y anteponer al bienestar colectivo, el bienestar colectivo al personal, porque entienden que el segundo no puede existir sin el primero. Es una prioridad. Para entender esta diferencia entre educar y enseñar, basta reconocer que hay personas perfectamente educadas que apenas pueden leer, escribir, y personas con grados universitarios y o profesionistas que ejercitan actos de corrupción que son nocivos también para la sociedad. Y para esto nos dice el maestro Claudio Naranjo, que en paz descanse, precisamente en este primer libro del encuentro, que el primer paso para transformar la educación sería una formación diferente a los educadores que ponga de relieve no tanto el hacer, sino una manera de ser y relacionarse que atienda profundamente el desarrollo como personas y una comprensión de cómo estimular el desarrollo de diferentes aspectos de la maduración de la conciencia, o sea, competencias existenciales para diferenciarlas de las competencias técnicas, comunicativas, académicas, etcétera. Y ofrece él además su programa SAT, Seekers After Truth, para formación de educadores y agentes de cambio. Me gustaría mencionar un programa que el Encuentro Mundial de Valores está trabajando, que se llama Piensa en Igualdad, un programa de educación de primera infancia en el que a través de cuentos se instala en el cerebro de los niños 25 competencias que según la neurociencia solo se pueden lograr en sus primeros 5 a 6 años de vida. Este programa lo inicia Leslie Udwin y es un programa que llevamos a cabo junto con una organización mundial, la organización Charter for Compassion, organización de la que también me toca ser parte de su consejo ejecutivo, y logramos una alianza con Leslie para trabajarlo aquí en México con excelentes resultados en el comportamiento de nuestros niños. Y en este proyecto de educación en los valores estamos haciendo alianza con Charter for Compassion también en educación primaria con una propuesta de C-Learning. Estamos por ofrecer también el CIT, que es Compassion Institute Training, mismo que se está llevando a cabo junto con la UNESCO en varios países, y aquí en nuestra asociación agregamos luego esta formación para los valores desde el Encuentro Mundial de Valores con su evento anual y con los diálogos del encuentro. Estos que han participado en ambos el doctor Carvajal. Todo esto como herramienta de cambio para un mundo en proceso intensivo de transformación, como lo es este momento que estamos viviendo. De mil maneras, quizá las Naciones Unidas, la UNESCO y muchas organizaciones internacionales estén buscando métodos alternos para dar respuesta a todas estas necesidades. Mas creo que todos podemos hacer algo
de lo que esté en nuestras manos para el desarrollo de estas habilidades y tomar esta oportunidad como única y irrepetible, porque el ser humano está adquiriendo en este ejercicio un nivel de conciencia que nos induce a dejar un mejor lugar para nuestros hijos, nietos y las futuras generaciones. Nos faltaba hablar del papel de la ciudadanía en estos cambios y la trascendencia de sus acciones, y para esto participa el Premio Nobel y expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, de su aporte en el libro. Él habla de necesitar una sociedad formada por personas capaces de practicar el amor al prójimo, así como el amor a los ideales, y sobre todo personas dotadas del amor por sí mismas, que hacen posible tanto la compasión como la devoción. Y apuesto, dice, porque no descuidemos el autoconocimiento, sin el cual es imposible salir del autoengaño y verdaderamente evolucionar, y del espíritu dionisíaco, que es también el espíritu infantil de la libertad. Y por sobre todo la paz del espíritu, que solo es posible a través del espíritu del desapego, que aún no ha descubierto la psicología académica, pero sí han conocido todas las tradiciones sapiensales del mundo. Y bueno, pues luego compartimos e invitamos a un promotor de diálogos de paz y resolutor de conflictos que trabaja con este propósito. Él es Wilfred Graf y nos dice: la paz debe ser auténtica, y esto significa que debe ser desarrollada desde dentro, más que impuesta desde fuera. La paz debe ser sentida como una pertenencia de aquellos que la vivirán. En la profesionalización del ámbito de paz, el énfasis sobre lo técnico ha llevado a descuidar el hecho de que la pacificación es también un arte. El rol de quien trabaja sobre los conflictos y la paz implica apoyar el proceso de autorreflexión, o sea, un análisis interactivo del conflicto, el diálogo profundo y la planificación de acciones estratégicas, de cómo fortalecer las capacidades de empatía y despertar el potencial creativo necesario para imaginar y crear una nueva realidad. En este contexto, el cambio que me he preguntado constantemente también es cómo el cine y el arte contribuyen en la creación de un mundo más sano, más justo, más amigable. ¿Cómo pudiera ser la sociedad más feliz? Y para esto los artistas, aquí participa Parama Libraleso, los artistas son creadores de sueños que los imprimen en sus obras para crear realidades. En su obra son capaces de expresar la grandeza del espíritu y la armonía en sí mismos y en la comunidad. Es por esto que esta visión del mundo que queremos es posible crearla a través de un paisaje humano donde la energía femenina fluya conectado con el instinto, y así la transmisión de la vivencia sea más real al sentimiento que buscamos, que es el de unidad. Cuando hablamos del empresariado y su responsabilidad social empresarial, también se requieren un sinnúmero de acciones con urgencia, y en opinión de nuestro consejero y amigo, el doctor Bernardo Kreisberg, que es economista y escritor de más de 65 libros sobre el tema, él nos comparte que el cambio no se trata simplemente de la conveniencia de que las empresas colaboren económicamente con el financiamiento de apoyos de interés colectivo, sino que también de un cambio de actitud que las transforme de organizaciones dedicadas exclusivamente al lucro en organizaciones que contribuyan significativamente a la solución de nuestros problemas comunes. Habla que la ética empresarial está ingresando en una nueva era. Uno de los mayores desafíos de la responsabilidad social empresarial es crear valor social o comunitario. Se espera que las empresas ayuden a mejorar problemas sociales claves
apoyándose en sus recursos gerenciales y técnicos. Y en este momento donde también la economía mundial está sufriendo las consecuencias de la pandemia, pues la invitación es invertir en proyectos económicos y mejores prácticas de la globalización para multiplicar los beneficios y al mismo tiempo mitigar algunos riesgos y para mejorar el futuro ambiental y económico que contribuyen al bienestar de los menos favorecidos. Y bueno, considerando que uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU es precisamente poner a la dignidad del ser humano al centro, pues incluso en el ámbito empresarial es importante tomarlo en cuenta. En uno de nuestros programas de nuestra organización es precisamente el que atiende a la certificación internacional de ciudades compasivas, en donde en este proyecto mundial de Charter for Compassion, que tiende a certificar, que está ahorita trabajando en más de 54 países y que tiende a certificar y ha certificado a más de 450 ciudades en el mundo, en donde nosotros también estamos involucrados y en nuestro municipio, en nuestro estado, se han venido sumando ya 17 ciudades, pues también hemos invitado al gobierno, a más de 10 universidades, se han venido certificando también a las organizaciones de la sociedad civil, tenemos embajadores en los medios de comunicación y precisamente en las empresas hay una opción de que se certifiquen y se conviertan en comunidades compasivas. Junto con estas alianzas, la empresa puede hacer un trabajo comunitario y tender hacia adentro de la organización, pues una campaña especializada en poder poner como énfasis en el centro la dignidad del ser humano y a través de todas estas experiencias y todos estos ejercicios, pues ir de alguna manera reforzando que haya mejor comunidad, que haya manera de trabajar en equipo de una mejor manera, etcétera, ¿no? Entonces, no quiero dejar fuera durante toda esta presentación el tema de gobernanza. Y aquí solo quiero platicar que un presidente puede hacer mucho por su pueblo, pero no sustituir al pueblo. Las decisiones de los líderes y la coherencia emocional de la población entera es necesaria para un cambio en este momento de crisis, para lograr que fluya lo más en paz posible esta transición que como humanidad estamos viviendo. Sabemos, y lo hemos escuchado muchas veces, que las crisis son grandes oportunidades de innovar, de reinventar la forma de responder, de comunicarnos, de explorar en nosotros mismos y encontrar que estamos dotados de muchas herramientas y fuerza del espíritu para salir adelante y tenemos el poder de lograrlo. Recordar que vibramos según nuestros pensamientos y seguir, bueno, en este proceso de incrementar nuestro nivel de conciencia y así resonar en el nivel de conciencia planetario. Enrique Corbera, otro de nuestros expositores y también participantes en el libro, comenta actualmente que la crisis es el camino hacia el interior, ya que el exterior no deja de ser un reflejo de lo que somos nosotros. Y esto requiere de una inversión de pensamiento y lo podemos vivir de dos maneras, desde el victimismo hasta la maestría, e invita a tomar conciencia del poder que tenemos dentro de nosotros mismos. El significado de la situación actual, dice, nos está dejando un gran aprendizaje. Hay dos polaridades y la una no puede existir sin la otra. Esto da sentido a nuestra vida y nosotros somos un sistema dentro del sistema humano y estamos en busca de un equilibrio que nos dé respuestas. Vivimos de un modo egoísta. Ahora la naturaleza nos da un aviso y nos pide cambiar. Esta crisis no tiene frontera ni raza, indistintamente de la parte cultural. Y esta crisis, nos dice,
Nos aísla porque nos habla. Nos dice la pandemia, somos nosotros para el gran sistema. Así que si queremos ampliar nuestra conciencia, se necesita un nuevo lenguaje, una manera de tomar conciencia de que todo está conectado para dejar de buscar la causa afuera y recibir el mensaje de nuestra Madre Tierra. Y para concluir y siguiendo el hilo conductor de esta plática y del libro en el que basé la temática, agrego algunas más de sus ideas, invitando, como lo asevera al final del libro Rubén Domínguez y Hugo Córdoba, a explorar cómo la propuesta de Claudio Naranjo de educar a educadores para trascender la mente patriarcal hasta los postulados de la democracia de proximidad de Subirats, la revolución de los derechos humanos de Brisk, la gestión de conflictos de Binder, el sistema de complementariedad solidaria de Eisler, la ciudadanía de valor de Oscar Arias, la ética de la madre tierra de Leonardo Boff, y descubrir cómo los valores de solidaridad, amor y compasión son una constante que nos inundan de esperanza y juegan un papel trascendental en la transformación de la sociedad al gestionar las acciones que nos lleven a tomar las mejores decisiones para un despertar planetario y la sanación total de nuestra civilización. Muchas gracias. Ahora cedemos la palabra a nuestra homenajeada en este día, la licenciada Marilena Chapo. ¡Un aplauso! Todas de pie. ¿También? ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Vale. Muy agradecida con Heriberto Treviño. Igualmente, sin duda alguna, con Natividad González Parás, con Adrián de la Garza, con Carlota Vargas, con Polo, con, bueno, la organizadora de esto, que es Mayela, que trae un movimentazo por ahí, empeñada en que ella y Marla y todas se pongan a trabajar por las mujeres. Y el Marichuy, que efectivamente estuvimos al mediodía aquí en casa conversando. Montserrat, mucho gusto en saludarte, espero sí verte pronto en este reconocimiento nacional que se está organizando. Y déjenme decirles que hay una, y voy a tratar de ser breve, cosa que a veces no consigo, pero hay una tesis de igualdad, la 30 del 2017, que habla del derecho humano a la igualdad, y lo hace obligatorio, lo hace inatacable y lo hace definitivo. Y ese principio de igualdad, que es el artículo 4, el 1, que es el de la no discriminación, y el 41, que es el de la paridad, son como los tres grandes pilares constitucionales para los trabajos de las mujeres, de cualquier orden. Es como querer cruzar la transversalidad con el derecho humano, con los derechos humanos. Entre ellos están los derechos políticos, que también son derechos humanos. Es cierto lo que dijeron, los tiempos de paridad, como también lo señala Amelia Valcárcel, son tiempos de turbulencia, son tiempos muy complejos. Y así han sido muchos años, pero muchos años la lucha. Nomás si les comento algo, sí me canso, porque me dicen que soy incansable. No, sí me canso. Sí me canso porque batalla uno mucho con los revisos de la historia, con las resistencias, con aquellos que todavía no entienden que las mujeres y los hombres somos iguales, y sobre todo aquellos que están ubicados en los tres poderes, como son las últimas reformas. Nadie de ustedes ignora que se hicieron 9 reformas sobre paridad, que en Nuevo León pues no se realizaron, 8 reformas sobre violencia política, que en Nuevo León tampoco se realizaron, y 86 reformas a leyes federales. Esto es una maravilla, que tampoco se han hecho todavía. Entonces dices, bueno, vamos a ver qué podemos hacer para que esas resistencias a entender y a respetar a las mujeres, a respetar la voz de las mujeres, esta voz que se convierte
en, en un lenguaje como base del poder, porque la voz es eso, es un lenguaje de poder, que también nos lleva, como lo dice Ben Ki-moon de Naciones Unidas, que era el secretario general, decía, la violencia son las relaciones abusivas del poder. Cualquier tipo de relación abusiva del poder, de cualquier tipo y ámbito, sea psicológica, sea económica, sea patrimonial, etcétera, cualquier relación abusiva del poder constituye violencia. Y sí tiene razón Nati, ya el primer caso ya se dio en Nuevo León del 3 de 3. O sea, no pueden ser candidatos si son agresores o si tienen deudas con los hijos, etcétera. Son cambios sustantivos. Y a veces batallamos porque los tres niveles se están comprendidos. Está el nivel federal, está el nivel estatal y el nivel municipal. Y aceptar que las mujeres somos la mitad de la población, la mitad de las decisiones, la mitad de las oportunidades, la mitad del trato, la mitad de todo, aceptar eso no es fácil, ¿eh? No es fácil. De veras, que hay colegas varones masculinos que son los que más, ¿cómo decirles? Más manifestaciones de disgusto presentan frente a estos cambios. A mí me han dicho de muchas formas, y Carlota lo sabe, me han dicho cualquier cantidad de cosas horribles, unas más o menos, otras horrorosas. Mi mamá es recordada muy seguido, pobre, mi madre falleció, pero la recuerdan mucho, porque ahí viene otra vez esta señora, ¿no? Ahí viene esta necia. Y, y yo creo que ese ha sido el punto que me ha valido avanzar desde los años 90. No tanto con Beijing, que sí lo fue, sino un año antes con el Cairo. Y se fueron dando los decenios, y luego nace el desarrollo sostenible, nace una nueva agenda mundial, ahí viene la igualdad como tesis sustantiva, que es la número 5, y, y se empiezan a dar las reformas. Nos ubicamos en esta cibervida que estamos viviendo, en esto que Sigmund Bauman habla de la modernidad líquida, que todo se nos va, en este tipo de mundo que estamos habitando, que tiene que ver con las tecnologías, la nanotecnología, y todos los sistemas de redes sociales que actualmente se están trabajando, y que para los 21.157 cargos que van a votarse ahora en junio, 21.157 cargos, las redes son fundamentales, fundamentales. Acuérdense de lo que, bueno, lo leí con Katari. Acuérdense que se dice que ya no hay o no debe haber anuncios de 30 segundos. Se redujeron a 20 y ahorita son a 8 segundos. O sea, ahorita ya no ves más de 8. Lo ves y le das y vas caminando y vas caminando. Y claro que ahí en las redes pues están los odios más feroces y los amores más pasionales, ¿no? Porque son el anonimato, porque te muestran una cibervida que convierte la vida digital en una realidad, o que convierte los de café, cuando los gobernantes, no es tu caso, Nati, pero cuando los gobernantes quieren transformar las cosas, tampoco es caso de Adrián, quieren cambiar las cosas, pueden recurrir a la cibervida y pueden recurrir a las redes sociales, o la famoso hágase y hágase, y no hay quien lo haga. Entonces empiezan a nacer una generación de reemplazo, que es la que nos va a cubrir a nosotros, a quién estamos formando para que nos reemplace. Nace también la globalización, la multiculturalidad, la inclusión, la diferencia, y toda una serie de conceptos nuevos, no tan nuevos, rehechos en el discurso y en las prácticas políticas. A mí se me hace como mucho, todo esto que están haciendo, digo, bueno, ¿para qué? ¿Por qué tanto? Pues yo nada más cumplí con mi trabajo y hacía lo que Simone de Beauvoir decía, que me encanta esa frase de ella. Simone de Beauvoir dice que el trabajo te garantiza que tienes una libertad completa. Ponte a trabajar y tienes libertad completa. Me encanta eso de Simone de Beauvoir. Entonces, bueno, yo me he dedicado a trabajar, no sin dificultades, pero mucho trabajo.
para que las mujeres sean respetadas. No es mucho pedir que nos respeten, que tengamos la posibilidad de ser oídas. Telemaco le decía a su madre Penélope que se pusiera a hilar en el telar y que siguiera telando porque era lo que sabía hacer Penélope. Y dices tú, bueno, de toda esta historia que tenemos de resistencias o de apreciaciones injustas de lo que es el feminismo, de lo que son las libertades, pues siempre andamos con confusiones, ¿no? Porque el feminismo es la teoría de mis libertades, no es otra cosa. Me encanta que esté Claudia, que es una mujer joven, que esté en la Secretaría General, y me gustaría que hubiera muchísimas más mujeres jóvenes, porque es la nueva generación. Miren, hay grupos muy pilas, le decimos nosotros, que son de 51, 58 grupos de jovencitas entre 15 años y 22, que son pero movidísimas, que traen muy puesto el chip, que ya no se dejan, que participan, que se comprometen y que quieren un cambio. Yo estoy sumamente agradecido, no quisiera hablar más, simplemente decirles que pues con esos 3 principios constitucionales, el 1, el 4 y el 41, con ese me he estado moviendo los últimos 20 o 30 años o 40. Ya cuando me encuentro una nota de 1990 en la CEPAL, que yo hablo de paridad en el 90, llega el 2000, hace 30 años yo hablaba de paridad. ¿De dónde lo saqué? No sé. Pero como tengo un recorte de periódico que me lo encontré ahora que tengo tiempo, mira, yo declaraba esto de la paridad en 1990, pues, ¿qué estaba pensando? ¿Dónde andaba yo? ¿O qué? Yo me sorprendo, aunque me pregunten, ¿cómo lo hiciste para hacerlo? No, pues no es que lo hice, es que simplemente trabajo. Puse tantos juicios, 13 juicios, y los he perdido todos en Nuevo León. No he ganado ni uno, ni un hito. Todos los 13 juicios los he perdido, pero los gano en México. Entonces se forman jurisprudencias. ¡Ay, sorpresa, compañeritas y compañeritos! La jurisprudencia es obligatoria. Entonces la jurisprudencia te dice que primero va mujer. Así es que no tienes de otra. Patalea todo lo que quieras, pero la primera en la lista será mujer. Y la primera asignación que hagas de diputaciones será mujer. Y luego el interés legítimo, que ustedes lo saben ya para terminar, que me costó estar esa noche hasta las 12 de la noche ahí con el Tribunal Electoral Estatal. Y preguntándome a qué aspiraba yo, le dije yo a nada. Yo vengo a luchar por las otras mujeres, para que tengan oportunidad otras mujeres, no yo ya fui. Entonces me dijeron que no, pues eso no se podía hacer. ¿Por qué no? Le digo, si tengo interés legítimo en hacerlo. Y nace la jurisprudencia. Hay interés legítimo y hay una tesis de este tipo que ya la República entera, toda la República ya usa el interés legítimo. Eso fue del 2015. Y les digo que nace porque ahí dice María Elena Chapa. ¿Sí? Y salen las jurisprudencias. Aquí las pierdo todas, pero las voy ganando en México como puedo. Algunas no las gano tampoco en México, como la contradicción de tesis entre la Suprema Corte y el Tribunal. Eso sí me parece inaudito. Como el Tribunal dice una cosa, hablo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la Suprema Corte dice otra, del mismo asunto. Entonces digo, a ver, aquí hay contradicción de tesis, vamos a poner orden. Pero las criaturas se tardan más de un año en resolver. Ya para cuando resolvieron, ya está el diputado en funciones, ya está todo caminando. Pero bueno, esas cosas no están fuera de control. Lo que quiero terminar es decirles, todavía hace rato, poco rato, presenté un juicio. Me fui al Tribunal Electoral del Estado. Y ahí hay un señor que cuida los carros, un señor muy mayor, ya canoso, y que está en la puerta, que te dice por dónde pasar para ir a poner el juicio, etc. Y me ve llegar y me dice, licenciada, ya la había extrañado, no había venido usted con el juicio ahora. Le dije, no, pues aquí estoy con este juicio. Véngase acá por donde yo entro para que no batalle, y entra por acá, y me lleva por una serie de recovecos el señor, dice, para que no se tarde y lo entregue. No nos olvide, licenciada, porque cada año la vemos aquí. Y dije, ¿por qué no viene la licenciada este año? No, le dije, sí, vine, aquí estoy. Y entonces dices, bueno, pues ya lo saben, me querían dar un doctorado en leyes, yo no soy abogada, como bien lo dijo por ahí
Nati. Mi sobrino también sabe que soy licenciada en filosofía, que de leyes no sé mucho, pero mal hecho voluntad. Qué bueno, ¿verdad? Si no hubiera hecho una revolución completa. Qué bueno que no sé mucho de leyes. Pero, pues la verdad es que siento un enorme impulso y un enorme deseo de que las mujeres sean respetadas. Me duele mucho cuando veo la violencia en todas sus formas, cómo se está manifestando con las mujeres, con las niñas, con los adultos mayores, etcétera, y decimos, a ver, ¿qué podemos hacer por este país? Y por este Estado, en un clima democrático, no autocrático. Yo no quiero esos regímenes autocráticos. A mí no me gusta que mande un solo hombre. A mí me gustan los regímenes democráticos. Y lo vamos a presentar ahora con los 21.157 cargos que van a votarse ahora en junio. Un tareón brutal. Yo les agradezco muchísimo. Sé que traen el mismo entusiasmo y esperan igual que se acabe, que acabe ya de hablar. Entonces a mí me da la emoción o la razón. Entonces dices, ¿me voy por la emoción o me voy por la razón? ¿Qué quieres? ¿Por la razón? Ok, aquí hay argumentación. Por la emoción, entonces abusado con todo lo que estás haciendo en campaña, ¿eh? Porque tienes que llegarle a la emoción de la gente. Entonces hablar de las familias, uy, hasta saqué una lista, pero no los quiero entretener mucho. Saqué una lista de frases adecuadas en tiempos de COVID y en campaña. ¿Qué es lo que puedes decir si quieres llegar al corazón de la gente? No a la razón. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que revisar en el tiempo del COVID, pues las causas fundamentales. Yo le decía a Poncho Guajardo, le decía, mira, Poncho, la economía es fundamental, sin duda alguna, pero las cifras son dolorosas. El 51% de los universitarios no tiene trabajo. Es importante. Pero ¿sabes dónde está la importancia? En que la gente no tiene para comer. En que el jardinero mío dice, ya no vengo, señora, porque no quiero que me pague, quiero que me dé una despensa por semana. No, pues le doy la despensa y aparte le pago. Pero ya no quiero venir porque pues ya conseguí despensas allá en donde vivo, me van a dar una por semana. Lo que quieren es comer, y el otro trabajador, comer. ¿Por qué no me regalan un litro de aceite? ¿Por qué no me regalan un kilo de arroz? O sea, le decía Poncho, es importantísima la economía del empleo, sin duda alguna, pero piensa primero en la alimentación. Piensa en que podemos hacer cursos de 5 maneras de hacer frijoles ricos, o 5 formas de cocinar papas, o 5 maneras, o 4, con un chef amigo, podemos hacer cosas sencillas, simples para la gente, de las cosas que compran para su consumo. En fin, ya voy a agarrar vuelo, como si estuviera hablando de las campañas en tiempos de COVID. Muchísimas gracias. Yo estoy muy agradecida y digo, se me hace que se pasan ustedes, ¿verdad? Porque tanta cosa, pero pues como dice Carlos Fuentes, así me tocó, en la región más transparente del aire, y me tocó esta, y así me está tocando. Y si es cierto, aquí está, sí tengo cáncer, y estoy muy a gusto con mi cabellito así, peloncita. Además me encanta, dije, qué gozosos los señores que traen el pelo chiquitito y que no tienen que andar batallando. Con una gotita de champú se bañan completo. ¿Qué pasó? Está bien, está bien. ¿Qué pasó? Nada. Qué gozosos los señores, ¿verdad? Que no tienen que peinarse mucho ni nada, nada más le hacen así. Pues así me siento yo en esta época, que es un ratito nada más en lo que sabemos que sigue. Pero pues yo les decía a las muchachas, oye, Rosa, oye, Marichuy, me pongo gorro, no me pongo gorro, o me pongo o pelona, como quieras, pues pelona, porque con esto no me hallo, como ellos, con estas cosas yo no me hallo porque son como muy clasistas, ¿no? Como muy de clase. ¿Qué hago yo con este gorro? Pues no soy yo. Entonces digo, bueno, chicos, compañeros, priistas, así soy. Ahorita así estoy. Muy bella. Muchas gracias por todo a todos y a todas. Muchas gracias. Ahí está. Gracias, María Elena. Vamos a ceder la palabra a mi presidenta, la licenciada Mayela Quiroga. Muchas gracias, licenciada María Elena. Como siempre, una enseñanza. Gracias, licenciada María Elena. Como siempre, una enseñanza y un privilegio. Sus palabras
Y esperamos impacientemente ese curso que nos va a dar sobre las palabras en el COVID en la campaña. Usted me dice el día que pueda y encantada de poderla escuchar. Sí, sí, tengo muy buen material para las campañas en tiempos de COVID. Muy buen material. Usted me dice, sabe que me encanta y usted nada más me dice y empezamos. Muchas gracias. Quisiera nada más pedirle a nuestra amiga Rosana que le entregue el reconocimiento para que por favor lo puedan ver, que usted ya lo tiene ahí con usted, y agradecerle todo el esfuerzo que usted ha hecho por las mujeres y como lo acaba de decir, va a seguir capacitándonos ahorita en tiempos del COVID. Muchísimas gracias, como siempre, usted por su incansable trabajo para todas las mujeres de nuestro país y de nuestro estado. Muchísimas gracias, licenciada María Elena Chapa, y de veras un privilegio poder conocerla, poder estar con usted, y lo más importante, que es usted de Nuevo León, de Doctor González, y como usted dijo, una amiga de todas y todos nosotros. Gracias, licenciada María Elena. Bien, pues hemos escuchado las palabras de María Elena Chapa, esta gran maestra en el tema de género, en el tema de las mujeres, cómo aquí sin importar partido, cómo ha venido trabajando en pro de la mujer, en pro de sus derechos y en este proyecto de igualdad de género que pues ahorita más que nunca lo necesitamos. Le agradecemos que haya compartido con nosotros este pequeño espacio con el reconocimiento pues muy debido de parte de la comunidad y de parte de nosotras todas las mujeres. Ojalá haya muchas como ella que se interesen en promover y transformar pues la violencia que se ha generado para la mujer y que de alguna manera podamos tener pues comunidades más amables, más compenetradas unas con otras y buscar el bien y en fin, pues caminar juntos, ¿no? Con una comunidad pues más viable, más amorosa, más compenetrada y con grandes poderes de transformación común. Gracias a todos por habernos acompañado en esta mañana. Nos vemos aquí el primero del mes, el primer sábado del próximo mes. Un abrazo.